Buenos días Tegucigalpa, buenos días con mi abuela, buenos días San Pedro Sula, Olancho, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Tocoa, donde sea que usted nos está viendo esta mañana. Hoy es ya miércoles 29 de julio del año 2026. Ya nos aprestamos para terminar este séptimo mes del año dentro de apenas 2 días. Las encuestas son fotografías, son esos datos, es como la fotografía que a uno le toman y que no necesariamente se ve bien, que no le gusta a uno cómo se ve porque tenemos otra idea de nosotros mismos, que quisiéramos que sea la imagen que los demás ven, pero lamentablemente son las imágenes reales de lo que es uno. Cuando se publica una encuesta, la conversación suele reducirse a una sola pregunta: ¿quién subió? ¿Quién bajó en los números? Pero una encuesta de opinión no es una elección anticipada ni una predicción del futuro, es una fotografía de ese momento específico. Captura cómo se percibe la ciudadanía, la realidad en un determinado instante, y cuando se realiza de manera periódica durante muchos años, como es el caso de la encuesta que vamos a hablar el día de hoy, permite algo todavía más valioso, permite observar cómo cambian o permanecen las preocupaciones, las esperanzas y las confianzas dentro de la sociedad. El sondeo de opinión del espacio de reflexión del ERIC, de SJ, llega este año a su 15ª edición. Fue realizado en mayo, cuando el gobierno de Narrias Fura cumplía apenas sus 100 días de gestión. Hoy, ya cumpliendo 6 meses, han transcurrido cerca ya 3 meses más después de la encuesta, pero precisamente por eso el estudio adquiere un valor especial que queremos conversar el día de hoy. No nos dice necesariamente cómo piensa la población del país hoy, en este momento, pero nos muestra cuál era el estado de ánimo de la población cuando comenzaba una nueva etapa política y cuáles eran las expectativas con las que iniciaba ese gobierno. No, las encuestas, dijimos, no sustituyen los hechos ni establecen verdades absolutas, pero sí miden percepciones. Y con ese dato vamos a quedar claro. El día de hoy vamos a hablar sobre la percepción, la opinión de los hondureños sobre el gobierno actual. Esta mañana nos acompaña aquí en el estudio el padre Ismael Moreno de LEIRIC, el padre Melo, con quien conversaremos sobre este informe que está presentando el espacio de los jesuitas para entender cuál es la realidad que tiene el país ahorita, cuáles son los retos que tiene el futuro también y qué habría que hacer para que el gobierno pudiera cambiar muchas de las percepciones que el día de hoy son predominantes en este estudio, y déjenme avanzarles que no sale muy bien evaluado. Así que vámonos a más contexto, ya regresamos acá con nuestro invitado. Años de mediciones permiten observar algo más que el ascenso o la caída de la popularidad del gobierno. Permiten conocer cómo cambia la relación de la ciudadanía con el poder, con las instituciones y con el futuro del país. La nueva edición del sondeo de opinión pública del ERIC SJ fue levantada entre el 12 y el 23 de mayo de 2026. Incluyó 1.559 entrevistas personales en hogares de 16 departamentos, con un margen de error de más o menos 2.5%. El estudio recoge las percepciones sobre los primeros 100 días del gobierno de Narrias Fura, las elecciones de 2025 y los principales problemas nacionales. Los resultados muestran un inicio de gobierno marcado por el desencanto. El 50.6% califica la gestión de Asfura como mala o muy mala, y su desempeño recibe una nota de 3.82 sobre 10. 7 de cada 10 personas se declaran insatisfechas, mientras el 74.2% afirma no identificar ningún logro en sus primeros 100 días. Para el 74.8%, la nueva administración representa más de lo mismo. La economía ocupa el centro de las preocupaciones.
El desempleo, el alto costo de la vida y la falta de oportunidades aparecen como el principal problema del país. 1 de cada 3 personas afirmó que en su hogar faltó dinero para comprar alimentos durante los 3 meses anteriores a la encuesta. Más de la mitad considera que la principal tarea del gobierno debe ser generar empleo y enfrentar la crisis económica. El proceso electoral dejó otra fractura. El 64.7% considera que hubo fraude en las elecciones de noviembre. El 65.1% piensa que esos comicios debilitaron la democracia y 8 de cada 10 personas creen que Donald Trump influyó en los resultados. Son percepciones ciudadanas, no pruebas jurídicas, pero expresan una crisis profunda de confianza en el sistema electoral. La desconfianza alcanza también a los partidos, al Congreso, al Consejo Nacional Electoral, a la Corte Suprema de Justicia y al Gobierno Central. Sin embargo, el 90.7% continúa prefiriendo la democracia frente a una dictadura. El sondeo retrata a una sociedad crítica, alejada de los partidos y preocupada por la economía, la violencia y la corrupción. Al mismo tiempo, casi 6 de cada 10 hondureños dicen sentir esperanza cuando piensan en el futuro. Un país que desconfía de quienes lo gobiernan, pero que todavía no han renunciado a cambiar. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana tenemos en el estudio a alguien que ha acompañado este estudio de reflexión del ERIC, Espacio de Reflexión, Investigación y Comunicación. ERIC, y de la Radio Progreso, el padre Ismael Moreno, conocido como el Padre Melo, es sacerdote jesuita, exdirector y actualmente investigador del ERIC y miembro también de la Radio Progreso, la cual en algún momento también dirigió desde hace décadas. Analiza también la realidad política y social de Honduras y dirige este sondeo de opinión pública, una de las series de investigaciones ciudadanas más importantes del país, que nos permite a muchos que seguimos de cerca también estos datos, nos permite poder establecer un parámetro desde el cual partir para analizar el resto del año. Y eso es lo importante de poder entender. Una encuesta, un estudio no puede verse sola, hay que compararla con otras que se están saliendo más o menos en el mismo momento y que estamos seguros ahora también saldrán otras para poder hacer contraste, pero esta es una de las más importantes. Padre Melo, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, Oscar, mucho gusto. Bien, vamos a comenzar primero hablando un poco la historia del estudio de reflexión para que nuestra audiencia entienda cuál es la metodología y cuántos años tienen de estar estableciendo este método y cuál es el propósito también alrededor de crear este sondeo de opinión para la población. Bien, mucho gusto, Oscar. Gracias por invitarme o invitarnos, pues, porque vengo yo representando al equipo del ERIC en este momento. Como parte de quienes realizan estas investigaciones. Nosotros somos, Oscar, deudores del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA de El Salvador, de la Universidad José Simeón Cañas. De manera que a ellos debemos la metodología y también la formación que recibimos para poner en marcha este servicio a la sociedad hondureña. Comenzamos en el año 2010 e ininterrumpidamente lo hemos estado siguiendo año con año, a excepción del año 2020 por razones obvias, el año de la pandemia, y de manera que hoy estamos en la edición número 15 de este trabajo. El primer sondeo fue el IUDOP y nosotros estuvimos siguiéndolos. El segundo sondeo, que fue el año 2011, fue el IUDOP y el ERIC. Como para aprender un poco la metodología de ellos. Para apropiarnos y retomar experiencias. Ya en el tercer sondeo ya fue exclusivamente del ERIC, pero eventualmente consultábamos y contrastábamos el trabajo con
con el equipo del IUDOP. Entonces, por eso yo siempre tengo la responsabilidad de agradecer al IUDOP y nos debemos en gran parte a esa formación inicial. Hemos realizado este sondeo siempre en 16 departamentos, desde el primero hasta este último del 2026. O sea, que se excluyen Islas de la Bahía, imagino, y La Mosquitia, que son los más distantes. Sí, son más distantes. Usted sabe que poner en marcha esta investigación es muy oneroso, pues. Requiere muchos recursos, de manera que al otro lado están allí la cantidad de organismos que nos apoyan, ¿no? Sí. O sea, sí. Excluimos Islas de la Bahía y gracias a Dios fundamentalmente por dos razones. Por la densidad de población es menor y porque realizar las encuestas allá es mucho más. Aumentaría mucho los costos. Aumentaría los costos y entonces por eso estamos limitados a esta zona, 16 departamentos, ¿no? Y como está informado aquí en la muestra, es un método polietápico, es decir, que nos basamos en la cantidad de población que hay en el país, para decirlo de una manera sencilla. Identificamos, porque es que algunos preguntan, ¿y por qué no me entrevistaron a mí? O sea, son 1.559 boletas. Esa cantidad de boletas, ¿cómo pueden ustedes dar razón de la realidad del país con esa cantidad tan pequeña si somos 10 millones de hondureñas y hondureños? Entonces, justamente por ese método, ¿no? O sea, se va diseñando, identificando en el mapa la cantidad de población por zona. Y así se va definiendo el número de encuestas que tienen que registrarse ahí para ser representativos. Efectivamente. Entonces, para ser representativa, el mayor número de encuestas, de encuestas, ¿dónde es? En Tegucigalpa. Así es. En segundo lugar, en San Pedro Sula. Y así vamos, obviamente, en zonas como Colón o... es la menor cantidad, pues, porque es una población mucho más reducida que en Cortés, por ejemplo. Con el ánimo de poder tener una visión panorámica de lo que el país realmente está pensando en ese momento. Le decía en la introducción, padre, que las encuestas son como una fotografía. Y muchas veces cuando uno le toman una fotografía que no es una fotografía de perfil para redes sociales, uno no le gusta cómo parece, porque parece muy panzón, porque parece muy pelón, porque parece muy viejo, la razón que sea, ¿no? Un poco es así también con los gobiernos cuando se ven retratados en estas encuestas. No siempre son bien percibidas, no siempre son percibidas como una oportunidad, sino que son percibidas como una crítica. Sí, y además, es decir, este sondeo de opinión pública es recoger percepción. O sea, no es una investigación sobre realidades objetivas, como por ejemplo puede ser una investigación sobre la minería o el comportamiento de la política a partir de una investigación de los diputados o de los alcaldes o de los funcionarios públicos, etcétera, ¿no? Que es cómo percibe y aquí podemos entrar al primer dato, porque percepción no es que se está evaluando los logros del gobierno, se están evaluando cómo la gente percibe los logros del gobierno a los primeros 100 días. O sea, no es que el ERIC ha investigado logros en base a resultados o en base a estadísticas, sino que lo que presenta el sondeo es cómo percibe la sociedad hondureña los logros. Aquí tenemos nuestro primer dato que nos llama la atención: el 74.2% de la población percibe que no encontró ningún logro en los primeros 100 días del presidente Asfura. O sea, no hay percepción
de logros. Y cuando ustedes le preguntan qué logro ve en este gobierno, pues vemos ahí que muy mala la percepción. Entonces, 74.2% de la población siente que no hay logros. ¿Qué nos dice esos datos, padre? Yo valoro que cuando la gente percibe que a los 100 días la administración pública que preside AFURA no tiene estos logros, es porque la población comenzó negativamente la administración pública. O sea, tiene una percepción negativa desde el comienzo. No significa que el gobierno no haya tenido logros. O que no haya tenido la intención de hacer logros también, ¿no? Sino que la población comenzó viendo que este gobierno no le iba a responder. O sea, y que estaría esperando o ha terminado la administración anterior con una enorme carga de frustración, de negatividad, y la traslada. Porque son 100 días, la traslada a la siguiente administración. Entonces, recoge o refleja el ambiente de una sociedad que está muy frustrada, desgastada, y el gobierno comienza muy cuesta arriba y tiene que hacerle frente no solamente a la problemática objetiva de negatividad que hay en el país, con las problemáticas que ya va a observar el sondeo, sino que además tiene que cargar con ya una carga subjetiva que se muestra en 74.2% de la población que dice el gobierno no ha tenido ningún logro. Sí, ¿cómo alimenta esa percepción de la población de ese 74.2%? En otro dato que también aparece donde habla de creo que el 64% habla de que el gobierno llegó por fraude o que las elecciones no fueron limpias. Esa percepción de que hubo fraude, de que no hubo elecciones limpias, también se traslada a la percepción de que es más de lo mismo, que también es otro dato que aparece ahí, y que el gobierno no tiene logros. Sí, por eso es interesante, Oscar, que los datos del sondeo de opinión pública hay que verlos en el conjunto. Porque si uno lo ve, si uno se queda solamente en un dato aislado, creo que puede ser, uno puede caer en la lectura suficientemente irresponsable. Pues. Entonces, porque por lo que usted dice, Oscar, la población percibe que el gobierno comenzó con un muy bajo nivel de legitimidad. Y la gente, más de 6 de cada 10 personas dicen, este señor fue el resultado de un fraude. Pero no solamente eso, sino que más adelante va a decir, pero es que este gobierno también, y el Partido Nacional ganó porque le ayudó Trump. Porque le ayudó Trump, sí, que es el otro dato que aparece aquí también. Y que no solamente eso, habla de manipulación hacia el presidente de la República, y un 37.3%, creo que era la gráfica que teníamos ahí, Franklin, un 37.3% nos indica que el gobierno de Estados Unidos es el que manipula. El que manipula, creo que no está principal... fracasos del gobierno, no estamos hablando de quienes manipulan al presidente AFURA. El 37.3% dice que Estados Unidos, y luego un 15.6% habla que los ricos y poderosos, y en tercer lugar un 12.9% habla de Juan Orlando. Porque hay esa percepción de que el presidente no está tomando, ese es el dato, ¿sí? que los presidentes no está tomando las decisiones por sí mismos, sino que hay alguien que está manipulándolo atrás al presidente. Porque creo yo que desde el comienzo se ha entendido que AFURA tiene muy poca autonomía. O sea, que AFURA entró a asumir la administración pública con una enorme carga de dependencia. O sea, tiene que agradecerle a Trump, digamos, para decirlo de una manera. Agradecerle a Trump porque estaba ahí. Porque ha llegado ahí. Que si la ayuda de Trump no hubiera ganado la presidencia. Y esto es lo que dice el sondeo. Que sí, es más, después va a decir un dato que está bien interesante. Pues, que la población advierte que quien debió ganar las elecciones
no fue Alfura, sino que fue Narrala. Y es importante también hacer la aclaración, porque seguramente va a aparecer luego el ex candidato a Narrala diciendo de que ganó las elecciones. Esta es la percepción de la gente. Exactamente. Y la percepción de la gente también está basada en la información que está circulando de algunos actores como el mismo Salvador Narrala y el gobierno en aquel momento que dijeron hubo fraude. Sí, y es interesante, Óscar, porque la percepción, en tanto tiene una dosis alta de subjetividad, también está condicionada por lo que escucha y ve en el ambiente. En el ambiente. O sea, sí, y yo creo que el factor mediático tiene mucho que ver en la confección de la conciencia y de la percepción de la sociedad. Entonces, todo esto está dentro de lo que es el sondeo de opinión pública. Cuidado, y por eso lo advierto secundariamente, ¿no? Que con frecuencia se dice, es que esto es lo que piensa el Eric. Y algunos todavía con mucho más intencionalidad negativa dicen, miren, es que como el padre Melo es el ñángara, entonces viene y están diciendo esto. Eso es más, muchas veces en sondeos anteriores yo hubiese deseado no poner ese dato, porque no se corresponde con lo que yo pienso y con lo que yo creo. Cuando se ha hablado en el pasado, por ejemplo, de la percepción de la gente con respecto a las Fuerzas Armadas o con respecto a un determinado partido político. Sin embargo, eso es lo que percibe la población sobre ese dato. Y a nosotros nos corresponde anotarlo. ¿Cómo hacen las preguntas, padre? Dentro de la metodología, ¿cómo elaboran el cuestionario que van a llevar a campo para poder saber qué es lo que van a preguntar? Bueno, se recogen primero, hay un equipo que comenzamos a platicar y a analizar y tratamos de identificar los grandes rubros, gobierno, y dentro del gobierno los tres poderes del Estado, luego también las municipalidades, de igual manera también vamos viendo los grandes actores del país, empresa privada, movimientos sociales, organismos no gubernamentales, etcétera. Lo que van diciendo los diversos medios de comunicación para acentuar cuáles son los temas, para identificar los temas en donde creemos nosotros que conviene preguntar. Y en base a eso hacemos en torno a unas 100 preguntas. Las pasamos por diversos filtros de validación. Para que al final, cuando ya tenemos el cuestionario, es porque ha pasado por un proceso de por lo menos 2 meses de identificación. Vamos a irnos una pausa, padre, porque también también el sondeo habla del gobierno anterior. Hay una sección que está dedicada a la gestión de la presidenta Xiomara Castro, que terminó su administración el 27 de enero de este año. Veamos cómo sale evaluada ahora, ya después de haber terminado la gestión, la presidenta Xiomara Castro. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Y acuerdos firmes. Las bancadas del Congreso Nacional legislamos por Honduras. Sí, en poco tiempo este Congreso Nacional ha hecho mucho más que los congresos anteriores para generar empleo y brindar seguridad. Esta legislatura ha sido una de las más productivas. Somos una oposición constructiva y apoyamos todo lo que sea de beneficio para Honduras. Y lo que hemos considerado desde la bancada que está bien para el pueblo hondureño, lo hemos apoyado en el Congreso Nacional. Este Congreso sí trabaja. Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analiza para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia.
Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana tenemos en el estudio al padre Ismael Moreno de el ERIC, el Espacio de Reflexión e Investigación y de comunicaciones de la Compañía de Jesús. Ellos han presentado el día de ayer, presentaron este 15ª edición del sondeo de opinión que sale cada año. Siempre lo que seguimos las encuestas y los estudios, sabemos que alrededor de mayo el grupo del ERIC ya está trabajando en el país haciendo su sondeo de opinión y esperamos siempre, porque esto nos da la pauta para poder entender y empezar a cuadrar la información con otras encuestas que más adelante van saliendo. En el espacio anterior, en el bloque anterior, padre, hablábamos sobre este asunto de la percepción con que la población ha percibido estos primeros 100 días de gobierno de Narria Fura. ¿Cuál ha sido, cree usted, el reto en la administración, independientemente de si discutimos o no, si han tenido logros o no, pero toda administración siempre quiere tener otro tipo de percepción? Estos números no son números que ellos han querido tener, pero ¿cuál ha sido el problema? ¿Comunicación de ellos? ¿No han logrado realmente comunicar cuáles son los logros al punto de que la gente no los vea? Sí, yo creo que hay algún par de elementos que yo analizaría. Primero es que lo que dijimos antes, el gobierno de Fura inició con un alto nivel hasta de sospecha, pues, por parte de la ciudadanía. Hubo dudas desde inicio si era el resultado de un proceso electoral auténticamente transparente, hubo dudas. Entonces, eso se carga con un bajo nivel de legitimidad, primero. Segundo, yo creo que el gobierno no cuenta, eso es lo que creo, pues, con una estrategia de comunicación. O sea, pueden tener cantidad de periodistas, pueden tener cantidad de voceros, pero sin una línea orientadora que conduzca a que la sociedad hondureña se informe. Y se informe con datos objetivos que le permita después tener sus propias valoraciones. Todavía no sabemos, por ejemplo, cuáles fueron las condiciones reales como recibió el gobierno. Nunca hubo un reporte real de cuáles fueron las secretarías, cómo recibieron su gestión. Sí, y a su vez también creo que me da la impresión a mí que comienza el gobierno con una cantidad de funcionarios públicos que no están interesados en eso que llamamos transparencia. O sea, quieren hacerlo a su modo. Venimos de una larga tradición de ocultamiento de información. Pues. O sea, no estamos acostumbrados a la rendición de cuentas constante. No digo solo con este gobierno, estoy hablando en general. Pues. La administración pública en Honduras no está acostumbrada a rendir cuentas, no está acostumbrada a que se le midan las costillas y no está acostumbrada a contrastar con la sociedad hondureña para escuchar críticas, observaciones, también sugerencias y propuestas. Entonces creo yo que eso es falta de estrategia de comunicación. O sea, lo que vemos en ese número también entonces es un vacío del gobierno. Lo que vemos es la incapacidad del gobierno de poder explicar a la población y poner una narrativa alternativa a la percepción de falta de acciones. Sí, que yo también lo advierto en el gobierno anterior, un problema fundamental de comunicación. Obviamente no solo eso. Pues. Para poner un ejemplo, uno ve
la publicidad, la propaganda de un gobierno que dice nosotros estamos invirtiendo en infraestructura y pone carreteras en determinadas zonas del país. Pero resulta que hay otras zonas en donde es intransitable. Esa población que ve que el gobierno está invirtiendo en eso, dice, ve, eso es mentira. Porque miren, nosotros tenemos aquí destrozados los buses y las costillas porque no podemos transitar con tranquilidad. Problema de comunicación. Entonces yo creo que eso hace que a los 100 días la administración pública no sea para nada bien vista, aparte de los errores reales, pues. Creo yo que, mi opinión es que no se ha sabido atinar a escoger a los funcionarios públicos de acuerdo a las competencias, sino que más bien para responder a compromisos de grupo, ¿no? De campañas electorales. Cuotas. Y para cuotas de poder. Creo que todo eso contribuye a que la percepción de la gente diga, miren, no, esto es asunto de campaña política, de un gobierno que responde más a un partido político que a las necesidades de la gente. Eso se advierte en el sondeo de opinión pública. Veamos cómo fue percibida en la gestión anterior, la gestión saliente de Xiomara Castro. ¿Cuáles son los datos que aparecen ahí? Es la gráfica 15, 16 y 17. Tenemos aquí 15, lo que mejor recuerda del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Esto me llama mucho la atención porque usted está hablando precisamente el tema de infraestructura, carreteras y puentes. Hubo mucha campaña, especialmente en los últimos años, de la presidenta Castro para poder presentar eso como un logro de su gestión. La gente lo recuerda, es lo que más recuerda, en un 23.7%. Y luego recuerda también la entrega de subsidios y bonos, ¿no? Pasamos al siguiente, al 16 y 17, por favor. 16 y 17, ¿cuál es el peor recuerdo del gobierno de la presidenta Xiomara Castro? La situación económica. Que luego se carga sobre el gobierno. Que luego se carga, y lo vamos a ver luego en la gráfica 39. Y luego, ¿a qué obra o acciones del gobierno de la expresidenta Castro se le debe dar continuidad? Y habla de infraestructura, carreteras y puentes. O sea, esto nos muestra que hay una preocupación para que se continúe con los proyectos de infraestructura y de los hospitales también, que está acá señalado. Sí, efectivamente, porque de hecho yo, por ejemplo, he recorrido en los últimos días el departamento de Copán con una infraestructura vial estupenda, pero de igual manera recorrí la zona de Ceiba hacia Trujillo, un desastre. Un desastre. Entonces, creo que la sociedad hondureña percibe que un logro que se tuvo con el gobierno de Xiomara Castro es un logro que se debe continuar. Se lo traslada para... Y está pidiendo ahí que se mantenga, casi 1 de cada 4 de los encuestados dice que se mantenga la construcción de los hospitales. Efectivamente. ¿No? Sí. Entonces, que aparezca el gobierno diciendo que va a suspender la construcción de 3 hospitales, acumulan los números negativos para el gobierno. Sí, porque luego también va a decir que el gobierno no está respondiendo a los grandes problemas económicos, no está respondiendo al asunto del empleo, no está respondiendo al tema de salud y de educación y a la inseguridad y a la lucha contra la corrupción, que son los grandes temas. Si podemos ver, Franklin, por favor, el gráfico 39, que es el que habla de los problemas actuales del país, para poder compararlo como el problema que la gente recordaba de la gestión anterior se está arrastrando ahora a esta nueva gestión, que es el tema económico. La pregunta es, ¿cuál es el principal problema que enfrenta actualmente Honduras? Y un 25%, casi un 24.6%, habla de crisis económica, de desempleo, un 23.9%. Estamos hablando de casi la mitad de la respuesta tiene que ver con el tema económico, y hasta después, en un 20.1% aparece la delincuencia y la inseguridad y los problemas de salud y educación. Este gráfico es bien interesante porque muestra un poco las preocupaciones principales de la población. Fundamentalmente. O sea, y la población percibe, como se anota también en el sondeo,
que el gobierno no está respondiendo a esos problemas, sino que está respondiendo, dice, el gobierno responde en un 34% únicamente a la demanda ciudadana. Después responde más a intereses de empresarios, a intereses de los políticos. Y ahí, Oscar, me parece que está uno de los nudos importantes en la lectura política, porque esos problemas se convierten en demandas, demandas económicas, demandas de empleo, demandas para hacerle frente a la salud y la educación, a la delincuencia, a la inseguridad y a la corrupción, que son. Entonces, si el gobierno ha salido tan mal calificado, con 3.82%, 3.82 en una escala de 0 a 10, si está tan mal calificado, ¿por qué es? Porque es. Yo creo que el sondeo deja elementos. ¿Qué elementos deja? La población percibe que el gobierno no está atendiendo a sus demandas. Lo interesante aquí, Padre Melo, es que estas demandas, estas preocupaciones que se traducen en demandas, también venían de campaña. O sea, todos hicieron campaña prometiendo educación, mejoras económicas, prometiendo empleo, prometiendo infraestructura. O sea, los políticos no es que no saben que esas son las demandas. Vámonos a la pausa, porque al regresar me interesa saber por qué, un poco, cómo es que se desconecta la campaña de la realidad a la hora de ejecutar. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos analizando con el padre Ismael Moreno de la Compañía de Jesús. Estamos analizando este sondeo de opinión del ERIC que se presentó el día de ayer. Un país entre el desencanto y la esperanza. Hemos llevado el programa para poder un poco entender qué es lo que nos está diciendo estos números. Esperamos, confiamos que este estudio y este programa llegue a las autoridades también para que puedan tomar los correctivos. El propósito siempre es
que los gobiernos cambien lo que tengan que cambiar para poder mejorar su administración y mejorar las condiciones del país. Que más fue lo que originó el propósito del sondeo de opinión pública. Porque nosotros creímos que las encuestas estaban muy devaluadas y que estaban muy amarradas a intereses de grupos. O sea, este partido político hace esta encuesta, pero con el objetivo de elevar el perfil de sus candidatos, etcétera. Entonces, nosotros creímos que la sociedad hondureña necesitaba un instrumento que contribuyera a recoger la percepción de la sociedad hondureña para que los que tienen responsabilidades en la vida pública pudiesen tener un elemento para evaluarse. Así es. Y evaluándose, ver cómo rectificaban y orientaban para dar un mejor servicio, buscando la gobernanza. Exacto. Ese es el y objetivo. sabiendo que el próximo año, alrededor de esta fecha, yo desde ya le hago la invitación para que el próximo año vengamos y analicemos el informe para ver qué cambiaron y qué no cambiaron, porque el propósito de eso que sirve como línea base para poder hacer los cambios necesarios. Vemos otra vez la gráfica de los principales problemas del país, la crisis económica. Crisis económica, el gráfico 39, Franklin, por favor. Ese mismo, gracias. Seguimos acá entonces. Estamos hablando, padre, de cómo estas preocupaciones de país, sabemos que, y lo hemos visto en varios estudios, lo que la población preocupa en este momento es situación económica, ¿vamos a tener suficiente dinero para poder llegar a fin de mes? Para poder comprar comida, para poder pagar la colegiatura de los niños, para poder pagar la gasolina que sigue subiendo, son los principales problemas. Vamos a conseguir empleo digno y con condiciones dignas para la población, ¿no? Estos son los dos principales problemas, que después se convierten en frustración cuando los gobiernos los agarran de campaña y no los pueden cumplir. Sí, ese es en todos los años, pero particularmente en este se ha acentuado. La gente, si tuviera que encontrarse con Alfura, por ejemplo, le diría, mire señor, ponga en marcha políticas públicas para que nos garantice ingresos a través de un empleo digno que nos permita vivir dignamente. Usted pone en marcha estas políticas públicas que además estén unidas con mejorar la salud, la educación y además darnos seguridad frente a la problemática delincuencial y usted podrá contar con nuestro respaldo. Porque hasta ahora, le diría a la población, al gobierno, usted está teniendo como interlocutor solamente a un sector empresarial o a un sector de los políticos, pero no nos escucha a nosotros. Entonces, si usted nos escucha a nosotros, seguramente va a resolver. Y como no nos escucha, le damos este puntaje. Nosotros hablando del pueblo, no hablando de Eric. ¿No? Sí, estoy hablando del pueblo. Sí. Veamos, Franklin, por favor, nos comparte la gráfica 16 para poder entender qué es lo que pasa cuando el gobierno no logra leer estos números a tiempo, no logra hacer los correctivos. Cuando vemos cómo se evaluó el peor recuerdo de la administración de Xiomara Castro, aparece en el número 16. ¿Cuál es el peor recuerdo? La situación económica. Sigue arrastrándose el problema. Si no se resuelve, la preocupación que estamos viendo en el gráfico anterior se convierte en el peor recuerdo, ¿no? Luego hay un 15.17% que dice que no hay un mal recuerdo. Y aquí viene interesante porque coincide con los porcentajes de partido también, ¿no? Hay que reconocer de que dentro de este universo de personas que están siendo entrevistadas hay liberales, hay nacionalistas, hay gente del Partido de Libertad de Refundación. Otra de las frustraciones con la administración anterior es que no cambió la delincuencia. Sí. Y en general no resolvió los problemas del país, que está unido al primero, ¿no? El primero. Entonces, y esto es lo que se arrastra y esto es lo que se convierte luego en demanda. Un gobierno responde a las demandas que están recogidas aquí en la percepción que tiene la gente y yo creo que y lo convierte en políticas públicas y yo estoy seguro que la administración pública recuperaría algún nivel de reconocimiento en la sociedad hondureña. Veamos, Franklin, el gráfico ahora, el dato que aparece en la página 1, que aparece el porcentaje de evaluación de 0 a 10 del presidente Asfura. Habla
3.82% de la población. Aquí le tenemos el dato, usted puede verlo ahorita. Este dato me llama mucho la atención, padre, porque hay una evaluación en cuanto a cómo se evalúa de 0 a 10, ¿no? Apenas un 3.82% es positivo para el presidente Asfura. Sí, y es muy importante esto porque en los sondeos de opinión pública, cuando se realizan al comenzar una administración pública, desde Pepe Lobo, pasando por Juan Orlando Hernández y doña Xiomara Castro, este es el puntaje más bajo que se ha tenido. O sea, cuando comenzó la administración de doña Xiomara Castro estaba por encima del 6%. Luego fue bajando. Luego fue bajando, pues. Luego fue bajando y todos fueron bajando, pues. Claro, normal del desgaste de toda administración. Pero al nivel más bajo fue seguramente el señor Juan Orlando Hernández. En la segunda administración. En la segunda administración, que llegó a 3.5, 3.6. Pero al final. Al comienzo siempre fue, tal vez a lo sumo fueron 4.5. Entre 4.5 y 6.89, que fue el que tuvo doña Xiomara en el primer Y esta evaluación lo interpretamos también como parte del mismo desgaste del proceso electoral, de la crisis electoral con la que arrancó el presidente Asfura. Está vinculado. Es decir, porque, volviendo, y repetimos, si la población percibe que sigue todavía peor económicamente que antes, que el desempleo entre los encuestados, se dice, dentro de los encuestados, el 50% dice que no tiene trabajo. Si no se le resuelve la situación económica, sí, que no tiene trabajo. De los encuestados dice, ¿usted trabaja o no trabaja? El 50% dice que no trabaja. Si no se le resuelve la situación económica, si además la delincuencia sigue siendo una amenaza para ellos, entonces, si a eso se une que este gobierno entró con un nivel tan bajo de credibilidad porque mucha gente creía que otro era el presidente, que otro fue elegido, y que hubo una manipulación por parte de Trump. Y que no gobierna él, sino que es otro que es está tomando manipulado por otros actores. Entonces, ese desgaste se expresa en una calificación tan baja como la que se anotó. Pero si lo que hemos visto en las encuestas anteriores, que el primer año del gobierno, dijiste que Xiomara Castro comenzó alrededor, recuerdo que era como casi 7, alrededor de eso, y fue cayendo a llegar como 4.5 al final de su administración, ¿no? Y este está comenzando con 3.8, ¿a qué va a llegar? ¿A 2? ¿A 1? Por eso es el mayor desafío. Tiene que cambiar el rumbo. Tiene que cambiar prioridades. O sea, las prioridades no pueden ser solo estar bien con un determinado sector. Porque si un gobierno comienza con un bajo nivel de reconocimiento, se convierte en el gran desafío por escuchar a la población. Si el gobierno solo escucha al empresariado, al grupito que lo sigue, que lo rodea, a las élites políticas, entonces va a empeorar. Pero si da un giro de timón y comienza a escuchar a muchos otros sectores de la sociedad hondureña, previsiblemente esta escucha se convertiría, si no es manipulado, en políticas públicas, en empleo, en economía, en salud, en educación, en infraestructura. Y entonces, esto la población lo va a estar viendo. Y si además redefine una política estratégica de comunicación, creo que podríamos tener... Porque no basta con hacer, tiene que mostrar. No basta con ser, sino también en saberlo decir. Sí. Ahora, 3.82%. 3.82% coincide con el porcentaje de nacionalistas en este país. Entonces, lo que estamos viendo acá realmente es que
el cuadro duro y que no ha podido salir en ese momento, que sigue todavía respaldando al presidente Asfura, a lo menos a los 100 días, era precisamente su partido. Sí, es decir, quien respalda a Asfura sigue siendo el núcleo duro del Partido Nacional, que va a ser invariable, siempre va a ser invariable, y que sigue siendo el partido más fuerte, pues, porque si el 50% de la población dice que no tiene afinidad con ningún partido político, pero resulta que al bajar el 25% de la población sigue siendo cachureca. O sea, el 12% liberal y el 11% del Partido Libertad y Refundación. Sí. O sea, es decir, que los núcleos duros son los que están sosteniendo, pero cada vez más la población que fue a votar se va alejando de los partidos políticos. Y yo creo que coincide con la calificación tan negativa en cuanto a confianza que tiene la población hondureña con los partidos políticos. Óigame, en torno al 86 o el 87% de la sociedad hondureña, a través del sondeo, está diciendo que tiene desconfianza, que no confía en los partidos políticos. Eso es grave. Eso es grave. Eso es grave. Y ni el Congreso tampoco, ni las instituciones electorales. Luego viene el Congreso, luego viene la Corte Suprema de Justicia, y luego viene el Consejo Nacional Electoral. Es decir, no hay credibilidad en la institucionalidad. Y esto, yo digo, para los sectores políticos, esto es grave. Y no escucharlo sería la peor actitud. Ahora, vemos, y vuelvo a marcar otra vez este dato, que el Partido Nacional sigue, según los datos hechos a 100 días, respaldando la gestión del presidente Asfura. Pero este domingo regresó el presidente Juan Orlando Hernández. Hay toda una sección también dedicada en el sondeo de opinión en cuanto a cómo está percibiendo la población el retorno del presidente Hernández. Al regresar de la pausa conversaremos con el padre Melo de cómo estos números pueden también entrar en crisis si no saben escuchar lo que esto quiere decir. Ya regresamos. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. La politiquería que está presente en los 3 partidos políticos mayoritarios en el país es la que destruye. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. ¿A cambio de qué? De puras chambas, no de reformas fundamentales del Estado de Honduras. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Los veo igual o peor que los del gobierno pasado. Igual o peor. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN. Una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos en el estudio con el padre Ismael Moreno del Espacio de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús.
también de Radio Progreso. Ellos hacen cada año, esta es la 15ª edición, presentando este informe del sondeo de opinión pública, que es lo que estamos discutiendo el día de hoy. Evaluando el gobierno, ¿cuál es la percepción de la población en este momento a mayo, que fue cuando se hizo este estudio? Hay toda una sección dedicada al expresidente Hernández que me llama la atención, precisamente porque en el bloque anterior hablábamos sobre cómo el Partido Nacional parece estar todavía respaldando al presidente Asfura, no ha logrado salir del Partido Nacional, y esa es una de las razones por la cual vemos los números que vemos también. El reto que él tiene ahora es poder salir de este partido, pero con la llegada del presidente Hernández puede ser que estos números se le cambien, puede ser que se le sostengan, puede ser que amplíe. Tenemos en el gráfico 28, Franklin, por favor, 28-29, cuando habla de cómo percibe la población. ¿Está de acuerdo usted o no con el indulto? Hay un 15% que dice muy de acuerdo, un 27% que dice algo de acuerdo, ¿no? Y luego tenemos ya un 24.4% que dice poco de acuerdo y nada de acuerdo, un 30.9%. Esto es en cuanto a si está de acuerdo o no con el indulto. Vemos cómo entonces casi un 55% de la población no está de acuerdo con el indulto hecho al presidente Hernández, pero hay un 45% que sí. Sí, es decir, que lo uno también, Oscar, con el otro dato. Si está usted de acuerdo con el retorno. Con el retorno. Que es el gráfico 30. Con el retorno, sí. ¿No? Que de nuevo el 52% dice que no está de acuerdo, pero el 46% dice que está de acuerdo. Entre lo que está muy de acuerdo y algo de acuerdo. ¿Qué significa esto? Es un tema sumamente importante para tratarlo, porque refleja la polarización del país. Así es. Porque uno podría decir, si uno se abstrayera de lo que percibe la gente, o sea, es que el indulto a Juan Orlando Hernández tendría que ser universalmente rechazado, ¿no? Porque representa un desafío para la justicia. Por la forma en que salió, por todos los escándalos que tuvo al final de su gestión, pero hay casi la mitad de la población que lo está apoyando. Pero el 46% dice, mire, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esto. Entonces, bueno, lo mismo con el retorno, pues. Hay un sector que dice que no está de acuerdo y otro que es mayoritario, pues. Pero hay un sector importante, un núcleo fuerte, que percibe que está bien el retorno. Sin embargo, el número cambia cuando la pregunta es, ¿está de acuerdo usted de que vuelva a casa presidencial? O sea, un 70% de la población rechaza la idea de que Juan Orlando piense siquiera en ser candidato nuevamente. Sí, o sea, están de acuerdo en que regrese un buen sector, pero muy ampliamente, más de 7 de cada 10 personas advierten que ir de nuevo a la presidencia no solamente sería un error, sino sería una debacle para el país. Porque está cerca la historia del fraude electoral o de la crisis electoral del año 2017. Está el asunto de la reelección, que aquí en el país sigue siendo un problema muy grueso, y eso se refleja en la percepción de la gente. No lo queremos de nuevo en la gente no olvida todo eso tampoco. O sea, que vuelva al país está bien, pero no olvidan todo lo que representó también durante su administración. Un sector considera que está bien, aunque no es el mayoritario, pero sigue siendo importante. Pero ese sector que de manera importante dice que vuelva, no quiere que vuelva a la presidencia. ¿Qué representa el retorno de Juan Orlando para el presidente Asfura con estos números que estamos viendo, con la aprobación, con el respaldo que todavía mantiene de su partido, con el respaldo que hay alrededor del retorno del presidente Hernández, que es mayor que la aprobación de él? ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo debe manejar él esta
este nuevo equilibrio dentro del Partido Nacional? Yo creo que es un desafío. Primero, que para FURA tiene que estar asociado en cuál va a ser la posición y el comportamiento del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia. ¿Verdad? En primer lugar. Segundo, cuál va a ser el comportamiento de los diversos sectores al interior del Partido Nacional. Van a permitir que pese más las pugnas internas por ver quién tiene la mayor cuota de poder en relación con Juan Orlando Hernández, o van a permitir que ASFURA tenga su espacio para impulsar su administración pública. O sea, es un desafío porque según cómo se maneje la relación del Partido Nacional con Juan Orlando Hernández, así va a facilitar que haya mayor capacidad para gobernar o que el gobierno más bien entre en una crisis mayor. 3.8%, no tiene mucho margen de maniobra el presidente. No tiene, sí, 3.8 de puntaje significa que solamente abriéndose a la sociedad hondureña y no dejarse atrapar por dinámicas internas del partido es como va a poder recuperar credibilidad. Hay un dato también sobre juicios políticos. Estamos, recordemos, en mayo del 2026, cuando se hicieron estos estudios, acababan de pasar los juicios políticos que vimos durante el mes de abril y principio de mayo, y esto está evaluado. Esto es como la población percibió estos juicios políticos. ¿Cuál es el propósito de los juicios políticos? 16.1% dice que por venganza a Libre, 13.6% dice que para asegurarse el control del siguiente proceso electoral, 13.4% dice que eliminar a Libre de las instancias electorales, 12.8% habla del control del Consejo Nacional Electoral. Es decir, hay un juicio altamente negativo de los juicios políticos. O sea, los juicios políticos, ahí, visto desde esos porcentajes, han sido prácticas perniciosas. Han sido prácticas que responden a intereses extraños al origen por el que los juicios políticos se aprobaron, que era justamente contribuir a la gobernanza en el país y poner en cuestionamiento a aquellos funcionarios que no cumplían, que no estaban conformes a la función para la cual fueron elegidos. Pero aquí, de acuerdo a los porcentajes de la percepción, se indica que estos juicios políticos que se pusieron en marcha nunca respondieron a la razón fundamental por la que surgió. No resonó con la población. La población los interpretó como un esfuerzo, como lo que estamos viendo acá, un esfuerzo de venganza por Libre, un esfuerzo de control del siguiente proceso electoral y de sacar a Libre de estas instancias políticas. Y se vincula de nuevo con el puntaje, 3.8%. 3.8 de puntaje en relación con... Luego aparece la figura de la comisión permanente, que me llama la atención aquí, porque esta es una instancia que existía en la ley y que solamente fue hasta la gestión de Luis Redondo que se aplicó, pero que tampoco la población parece estar de acuerdo en que se haya eliminado del Congreso Nacional la figura de la comisión permanente. Sí, hay una mayoría, aunque de nuevo entra la polarización. Sí. O sea, es una mayoría, pero no una mayoría abrumadora como la que dice que Juan Orlando Hernández no sea presidente. Sí. O cuando, por ejemplo, la calificación de desconfianza hacia las instituciones del Estado. O sea, aquí hay una mayoría, pero no es aplastante. Vámonos ahora a la gráfica 61, ya que estamos hablando de la valoración de las instancias, porque ya se nos está acabando el tiempo también, entonces hay que correr. 60 partidos políticos de su preferencia. Aquí vamos a ver un poco la composición partidaria que hay dentro de la población hondureña. Tenemos que el 50% de la población dice no pertenecer a ningún partido político, 25%
en este momento y les invitamos dentro de unos años, vamos a ver cómo estos números se van moviendo ligeramente, pero sin grandes cambios. Estos números han estado más o menos permanentes los últimos 10 años, por lo menos. Sí, exactamente, sí. ¿No? Sí, un 12% del Partido Liberal y un 11% del Partido Libertad de Refundación. Partido Liberal, a pesar de haber tenido un muy buen resultado electoral con Salvador Narrala como presidente, tampoco creció como institución política. ¿Se mantienen los mismos números que ha estado siempre? Se mantienen los núcleos. Sí, lo cual te indica pues que una cosa es lo que puede captar una candidatura y la capacidad que puede tener un partido de rehacerse. Luego tenemos el gráfico 61, Franklin, que habla sobre la valoración que hay por parte de la población para los diputados del Congreso Nacional. ¿Cómo valora a los diputados? Aquí usted puede ver, azul es muy malo, malo es rojo, regular es el celeste, luego naranja tenemos buena y muy buena el amarillo. Ya vemos que amarillo casi en ningún partido, ninguno de los 3 partidos aparece más allá del 2.6%, que en el caso del Partido Nacional. Los números que la calificación que predomina es una calificación mala para la gestión de todos los diputados del Congreso Nacional. Sí, ¿cuánto desearía, Oscar, cuánto desearía yo que los señores diputados leyeran críticamente y leyeran reflexivamente estos números? Porque en los 15 años que llevamos del sondeo de opinión, los diputados siempre aparecen con una calificación altamente negativa, así como los políticos. Sin embargo, el comportamiento en estos 15 años no solamente ha sido igual, sino que ha sido peor. Ha sido peor y creo que indica o expresa la decadencia de la política partidista y de el instrumento político más importante del Estado, que es el Congreso Nacional. Yo intuyo que esta evaluación en gran medida es de las propias bases de su partido, ¿no? Porque es como muy general también la evaluación. Hay un 35, 40%, donde en general es que los diputados están haciendo una mala gestión dentro de los partidos. Vámonos a una pausa, porque al regresar quiero que evaluemos también un poco en qué sí confía la población hondureña según este sondeo de opinión. Usted está viendo Más Consciente, ya volvemos. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas.
Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icmdigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos analizando con el padre Melo, el padre Ismael Moreno de la Compañía de Jesús, este sondeo de opinión pública que se hizo público, para la redundancia, el día de ayer. Es basado en el estudio que se hizo en mayo de este año. 1.559 personas fueron encuestadas alrededor del país para poder sacar esta radiografía de la Honduras que la población estaba percibiendo en mayo de este año. Entre las instituciones que la gente sí confía, dato bien interesante que aparece aquí, la gráfica 62, tenemos, si me ayuda con el cintillo, por favor, producción. Gracias. Tenemos que la población confía, y usted puede ver aquí el gráfico, nuevamente el azul es el que de mayor confianza, el amarillo no sabe, el rojo es de ninguna confianza. Ve usted este dato. Iglesia Católica en un 39.6% de la población. No, Iglesia Evangélica. Iglesia Evangélica, un 39.6% y un 17.3% con alguna confianza. Esto es un dato bastante positivo. Iglesia Católica en un 35.6% y en un 15% de alguna, ¿no? Al contraste de, cuando nos vamos ya a evaluar los partidos políticos, que en un 50% de la población desconfía de los partidos políticos, un 47% de la población desconfía del Consejo Nacional Electoral, un 43% de la población desconfía de la Corte Suprema, y luego aparece la Secretaría de Educación, que un poco o algo de confianza, que es una de las instituciones del Estado donde mayor relación tienen con la población también. ¿Qué nos dice este gráfico, padre? La pérdida de credibilidad en la institucionalidad pública y en los partidos políticos. Y por otra parte, la reserva de confianza no está en la institucionalidad pública, sino está en las iglesias. En la fe. Está en la fe, en las iglesias. De manera que vamos, la dosis de confianza que le queda a la población la coloca en las iglesias y no en aquellos que pueden resolver sus grandes problemas, porque las iglesias no están para resolver los problemas del país, ¿sí? Están para hacer conciencia crítica, digamos, para decirlo de una sola vez. Pero la población prefiere confiar en ellas y un poquito después en la Secretaría de Educación, en segundo lugar, pero luego en el núcleo que tiene que ver con la justicia y con la política, desconfía plenamente. Pero, y aquí es importante también ver los siguientes gráficos, Franklin, porque tenemos también el hecho de que la población confíe en las iglesias no es una una autorización para que los políticos decidan participar en política, porque vemos cómo también que la idea de que los líderes participen en política, hay un rotundo no, con un 72.1%. Y ese es sumamente interesante, ¿verdad? Es interesante, porque para hacer lectura política, la sociedad sigue poniendo el peso de la responsabilidad en la institucionalidad pública y en los políticos. No quiere que los religiosos entren en la política. Porque 7 de cada 10 personas dicen, cuidado, señores pastores y curas, no se metan en la vida de la política partidaria o en el poder político. Ese no es su campo. Porque sí hay una participación para resolver el problema del país. Vemos como un 58% dice que sí está de acuerdo que las iglesias se vinculen en buscar soluciones a los problemas del país. O sea que el mandato está claro. No se metan en asuntos de el poder político. Es decir, no busquen alcaldías, no se les ocurra buscar diputaciones o el presidente de la República, porque ese no es su campo, sino que su campo es en la búsqueda del bien común desde el apoyo a la comunidad y de hacer conciencia crítica de la sociedad, de manera que hay una especie de mandato que está en el sondeo de opinión pública, que les dice, mire, usted está para evangelizar,
de anunciar. Usted está para denunciar y usted está para servir de puente en los conflictos. Ese es el mandato que le da a las iglesias. Pero deje que los políticos sean los que administren el asunto del Estado. Eso no es asunto de las iglesias. Y en la medida que las iglesias se mantengan en ese mandato, va a mantener esa confianza. En la medida que comienzan a mezclarse con los partidos políticos, se va a contaminar esa confianza. Si usted, pastor, si usted, obispo, se mete en esos asuntos, esa confianza se va a reducir. La confianza va a aumentar en la medida en que se mantenga en la función que le corresponde. Creo que es interesante, es muy sabio lo que la sociedad percibe en el papel que le toca a la iglesia. Luego hay otro apartado más adelante, vamos a abrir ahorita ya un poco rápido porque el tiempo se nos está agotando, a través de para la migración, ¿no? Estamos en la página 28, gráfica número 71. Producción, por favor. Ese, perfecto. La migración, tenemos que en el último año la migración ha aumentado o ha disminuido. Hay una percepción de 40% de que ha disminuido, ¿no? Un 34% que dice que sigue igual y un 24% que dice que ha aumentado, ¿no? Las razones que influyeron a su decisión de pensar en irse del país, falta de empleo y oportunidades, son los problemas que vimos al principio también. Están unidos al otro. Están unidos. Situación económica, también el mismo problema. Estamos hablando entonces de que casi un 82% de la población, si ha pensado en irse, lo ha hecho por cuestiones económicas. Apenas un 11.6% lo hace por violencia y seguridad, ¿no? Y las decisiones que influyeron en su decisión de quedarse en el país es que familiar, cuestiones de cuidado, ¿no? El tener un trabajo es un 16.2% para quedarse y el amor por el país es un 10%. Ahí usted puede ver todos los datos según aparecen aquí en este gráfico. Sí, la migración sigue siendo un fenómeno permanente. Yo creo que también ha contribuido que haya disminuido las políticas del gobierno de los Estados Unidos, que ha afectado y que hay un temor en la población hondureña y con las deportaciones, con las capturas. Yo creo que eso ha contribuido, aunque no se refleje con fuerza ahí en el estudio. Sí. Última pausa, ya regresamos. Si a tu niño le siente estos cambios inflamados, los lugares de su cuerpo se ven morados. Si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando. Si le ves pálida la carita, o si sangra repentinamente la naricita. Para prevenir que sea algo peor, esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. La
gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Y de esta manera terminamos ya nuestro programa. No hay tiempo para más, Padre Melo. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Creo que nos ha dejado ya una visión bastante amplia de qué consiste. ¿Dónde puede la población conocer el estudio si quiere hacerlo, si quiere buscarlo? Sí, aquí está en la dirección, en www. SOP-eric.org. Ahí está la página donde usted puede revisar también el estudio si usted quiere profundizar. Hay muchos otros elementos que no tuvimos tiempo ya de hacerlo. Gracias por haber estado con nosotros. Vemos mañana a 7:30 de la mañana aquí en Más Conscientes. Quédese que inmediatamente después viene Doc Talks. No nos abandone todavía. Y yo soy Oscar Estrada y nos vemos mañana hasta las 7:30 de la mañana. Tenga usted un feliz día.